Bienvenidos, bienvenidas a este panel en el marco de la ECON 2020, esta ECON distinta, esta ECON virtual que nos convoca, como siempre, es una convocatoria importante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que abre sus brazos, que nos promueve el debate a los profesores de la casa, pero también a profesores de otras universidades de la región, a pensadores, a pensadoras, a gente vinculada con la economía, pero también vinculada con las ciencias afines. Este panel, nosotros venimos teniendo un panel vinculado a el mundo del trabajo ya desde el año pasado, en el marco del ECON, y se reafirma la necesidad de discutir desde la perspectiva también del futuro del trabajo. El panel tiene el nombre de el teletrabajo, el futuro del trabajo, distintas tendencias. Vamos a tratar de ir explorando de alguna manera hacia dónde va el trabajo, su regulación, la economía vinculada al trabajo y a la productividad desde distintas facetas, desde distintas miradas. Nos acompañan hoy el profesor Omar Álvarez Pousada, él es profesor de la Universidad de Nueva York, aunque, como por supuesto estuve buscando, conociéndonos a través de las redes, él tiene una identificación muy fuerte con la Universidad de Lomas de Zamora, que se lo ve con su corazoncito en la universidad pública también. Nuestra joven Sofía Escacerra, economista de la Universidad de 3 de Febrero, ella trabaja mucho las cuestiones vinculadas a las nuevas tecnologías y el trabajo, y muy desde la perspectiva sindical también, cosa que es una mirada necesaria para el movimiento sindical, pero que no tenemos tan desarrollada seguramente, y ella permite justamente encontrar ese espacio de encuentro. Tenemos aquí con nosotros también a Fabio Bertranú, al doctor Fabio Bertranú, que es el director de la oficina de la OIT para el Cono Sur, pero también que a él le gusta decir que es economista de Loncuyo, ¿verdad? De Mendoza, aunque en este momento está del otro lado de la cordillera, en su oficina en Santiago de Chile, y la profesora de la casa, ¿sí? Roxana Mauricio, que es investigadora y de mucho renombre en nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Mi nombre es Marcelo Di Stefano, yo soy profesor de Derecho del Trabajo, voy a moderar este panel, y también voy a tratar de hacer algún aporte en su momento. Así que le pedimos al profesor Omar Álvarez Pousada, que se encuentra en este momento en Estados Unidos, haciendo un esfuerzo también para compartir con nosotros, que comience con su presentación. Adelante, Omar. Oh, mil gracias por tu presentación, y especialmente quiero agradecer al Congreso por compartir este excelente panel, ¿no? Es un honor compartir estos minutos con este panel, y aparte con la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Económicas, que siempre fue uno de los íconos de Argentina. Hiciste un buen research porque sí, egresé de Lomas, fui presidente de los graduados de Lomas y después seguí mi carrera internacionalmente. Así que te felicito, has hecho tus deberes muy bien como un buen profesional. Mil gracias de nuevo por esta oportunidad de estar con ustedes. Lo que quería acercarles es simplemente una breve presentación para discutir algunos temas. Y hacer lo que nosotros decimos el frame, o el marco de la discusión normalmente de teletrabajo. Después van a tener gente mucho más experta que yo en distintos ámbitos para continuar el tema. Yo simplemente trato de poner algunos puntos como para discutir después entre todos. Esto está muy relacionado en este momento, teletrabajo, el boom del teletrabajo, con la pandemia. El COVID 19 hizo un impacto en todos, en nosotros mismos que estamos en este momento remoto trabajando en este congreso. Lo pueden ver claramente, hubo un impacto económico en donde esto a nivel mundial lo estoy viendo más centrado, quizás en mi experiencia en Estados Unidos después de estar acá 22 años. Y acá impactó básicamente en la macroeconomía, el PBI
el Producto Interno Bruto cayó abruptamente en el año, el desempleo en el peor momento fue el 15% casi, hoy está en el 7%, ha recuperado bastante, pero fue terrorífico lo que pasó, igual que el PBI. Las empresas empezaron a actuar en BCP, que es Business Continuity Plan, tuvieron que poner todos sus planes de trabajo de emergencia, como si hubiera habido un terremoto. Y el gobierno tuvo que cambiar todo el foco. El foco fue ya no más pelearse entre los partidos, sino tratar de poner foco en cada estado, cómo combatir la pandemia y volver garantizar salud y volver a la economía. Así que eso fue el impacto económico. El impacto en la educación fue monstruoso. Las escuelas, que aquí son las menos del grado 12, son las escuelas primaria y secundario, mandaron todos los chicos a la casa, las universidades también. Yo, donde dicto clase, mis alumnos se tuvieron que volver a cada país de origen. Fue un cambio bestial. Y NYU hizo un buen trabajo en eso. En una semana convertimos todo a remoto, y todos los cursos fueron remotos después de la semana del break de vacaciones. Así que, pero el impacto fue terrible, y tuvo que haber educación de nueva de profesores, porque profesores que dictaron siempre on-site tuvieron que pasar online. Fue muy, muy impactante. Y en la salud fue también terrorífico lo que pasó, porque tuvo que cambiarse todo por protección, la gente para protegerse, para evitar el virus. Los hospitales tuvieron, y los médicos tuvieron que cambiar totalmente su business model y sus procedimientos. ¿Por qué? Porque ahora se hace hasta para los perritos, si los tenés que llevar al veterinario, se hace remoto y después lo toman. Es un proceso totalmente distinto. Y todas las farmacéuticas, soy especialista en eso, después de trabajar 22 años en Pfizer, tuvo que cambiar completamente el foco. Los reps que estaban en la calle son remotos, y se focalizó en tratar de sacar una vacuna. Así que todo eso fue un impacto monstruosamente, y las inferencias que nos dio fue que tuvimos un nuevo modelo, un nuevo normal, un new normal que le dicen acá, que a lo que fue más es hacer teletrabajo. Se reconvirtió todo a digital, lo que se llama aquí el salto digital. Las empresas trabajan todas remotas en lo posible, y lo más importante es cómo pensar a volver al trabajo, pero reimaginar la organización. Ya no se puede volver en el estado anterior, con 20 personas en una oficina, ni todos en una reunión, en una sala de reunión. Todo eso cambió. ¿Y qué ayudó para todo eso? La tecnología informática. Todos los planes de digitalización se aceleraron bestialmente en el Estado, en las empresas, hasta en las pequeñas empresas. Todo convirtió a digital, si no, moría cada uno. Y aceleró también el Internet of Things, el Internet de las cosas. Todo esto hacia algo que este panel es muy experto, que es hacia la revolución industrial 4.0 vía innovación. Se innovó en todo lo posible para poder llegar a esto. Y ¿estamos preparados para seguir en esto, para una nueva pandemia? Bueno, antiguamente lo que se hacía era llamado trabajo flexible, que uno podía regular con su jefe ir a trabajar a casa, o ir a trabajar en un lugar intermedio, y desde ahí cumplía objetivos. Era muy parcial, era una vez por semana quizás en los mejores casos, pero el COVID lo impactó de tal forma de que todo eso cambió a teletrabajo, trabajar de la casa. Cada uno tuvo que armar su casa, su oficina. ¿Qué ayudó a esto? Como decimos, la innovación. Y para mañana, ¿qué es lo que va a ayudar? También la innovación. El modelo de negocio tiene que cambiar para las empresas, están revirtiéndolos cada una. La tecnología está avanzando a pasos agigantados, vamos a verlo en un detalle después en el próximo slide. Y las oficinas virtuales es a la orden del día. No es solamente en la casa de uno, sino también puede ser una oficina como WeWork, donde se puede trabajar lo que le dicen un hot desk, donde uno pasa, alquila el lugar y sigue. Y fíjense que hasta Google está pensando no volver al trabajo hasta el enero del 2021, que es junio por acá, junio, julio. O sea, nadie está pensando en este momento, las farmacéuticas tampoco, que la gente vuelva al trabajo, porque es muy riesgoso para cualquiera, para la gente y para la farmacéutica o para las empresas, porque se produce algo que los expertos en derecho que están en este panel pueden explicar mejor que yo, que es el liability, o sea, la empresa es responsable de esa persona si se infecta en el lugar. Así que es muy complicado, todo esto está a la espera de una sola cosa, que de la vacuna,
o tratar de trabajar más protegido. Finalmente, lo último que les quería comentar es que hubo un estudio muy interesante de MIT, de Massachusetts Institute of Technology, que tomó 30 países del mundo, de Sudamérica solo Brasil y Uruguay, Argentina no estaba, pero digamos los vecinos sí, y estudiaron 4 conceptos en esos países. La mezcla de trabajo. La mezcla de trabajo significa en cada país cómo está el trabajo distanciado o no distanciado. O sea, hay trabajos que uno puede hacer distanciado, como un estadístico, trabaja de la casa. Hay trabajos que son solamente sin distancia, un mesero, o alguna tarea que necesite interacción personal. Estudiaron esa mezcla de trabajos en cada país, los países qué acceso de internet tienen y aparte qué calidad, qué ancho de banda y cómo, si se caen, no se caen. Estudiaron uno por uno los conceptos. Si hay chicos en la casa, que es un tema muy complicado porque en los países que hay muchos chicos en la casa, el telecommuting o el teletrabajo es muy difícil de llevar adelante y cada uno de nosotros, si tiene hijos, lo sabe. Y otro concepto que consideran para saber si ese país está preparado o no para una futura pandemia es el previo teletrabajo. Si trabajaron anteriormente, países como Suecia tienen un teletrabajo muy antiguo, ya, o Estonia, de 1998, tienen todas las escuelas en Internet. Tienen esos casos, los estudiaron, hicieron ciertas inferencias y dijeron básicamente una cosa que nos puede surgir a nosotros por lógica: los países desarrollados están más propensos a estar bien preparados para el teletrabajo. Pero también detectaron que los países desarrollados tienen un problema grave, que nadie lo pensó, que tiene mucha mezcla de trabajo. ¿Por qué? Si ustedes vienen a Estados Unidos, si van a Italia, Francia, van a ver que hay mucho trabajo de roce personal, muchos meseros, muchos restaurantes. Eso es negativo para el teletrabajo, porque eso implica, como pasó acá, que mucha gente queda desocupada por no poder trabajar. Y eso es una posición negativa que se está tomando. La mejor posición para cumplir distancia social la están teniendo los países que tienen tareas previas, y los países no desarrollados, en general, la inferencia que se saca, que es muy lógica, cualquiera podría sacar sin hacer el estudio quizás, es que el desempleo y la retracción económica, la retracción a la demanda es brutal. O sea, todo eso cae inmediatamente. Y en los individuos como nosotros se reducen los ingresos. Si están en relación de dependencia, tienen la fortuna de que la empresa pueda continuar o no en gestión, o si no, tienen que esperar que haya un cheque de desempleo. Todo esto lo que mostró es que había los países con mejor predisposición para saltar a otra pandemia y no tener tantos impactos, sería Luxemburgo, Suecia, los primeros, y en último estado Pakistán, Nigeria, y entre medio están todos. Inclusive Estados Unidos están puesto 11 por esa mezcla muy grande que tiene de trabajo, que nadie lo pensaba. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, preparémonos. Una de las condiciones que siempre se piden es, para prepararse, digitalizar todo el gobierno, estatal, municipal, aquí no hay temas políticos, es digitalización del gobierno, desde pagar impuestos hasta entrar a un servicio médico. Generar alientos y desalientos, eso es leyes, que aquí los expertos están en la mesa. Tener un acceso a Internet de altísima calidad en todo el país y garantizar la innovación tecnológica. Hay un caso muy interesante que después lo pueden seguir los amigos de derecho aquí. Italia hizo algo muy interesante que se llama Smart Working, una ley número 81 de este año, de 2017, que este año se ratificó cuando se decretó la pandemia, en la cual tiene una regulación muy soft, muy livianita para el teletrabajo. Lo único que dice es que las empresas pueden regularse con los empleados a trabajar Smart Working, que significa teletrabajo y trabajo flexible, las dos cosas juntas. O sea, uno puede regularse cómo trabajar en base a objetivos y después la empresa controlará de que eso se cumpla o no y se mantiene las relaciones normales laborales. Pero es muy, muy interesante de ver, y lo único que cambió con la pandemia es una resolución del gobierno italiano que en el decreto de pandemia lo único que obligó, que autorizó, es que cualquier empresa podía mandar a la gente a la casa a trabajar. O sea, era un derecho del empleador, que podía mandar a la gente a la casa a trabajar para seguir su trabajo y garantizar trabajo para la gente y para la empresa misma. Finalmente le voy a decir,
innovación tecnológica, que es el moto de esto. Bueno, si ustedes quieren ver el futuro, vayan a cybersecurity o cybersecurity. Seguridad informática. Es lo más necesario en este momento, porque justo como estamos charlando con este panel antes de empezar, hackers hay por todos lados, se meten por todos lados. Hoy salió el FBI aquí a avisar de que hubo un país que trató de interferir en las elecciones, mandando emails a todos los que están por votar. Bueno, hay de todo, pero por eso es muy importante cybersecurity, se está creando en todas las empresas, las áreas y demás. Y Virtual Reality es algo que les dejaría el resto al panel, a cada uno de ustedes en la reunión, para seguirlo. Imagínense el futuro de ustedes en una oficina en estos 50 segundos de este... Ustedes son cada persona, esto es un avatar de cada uno, y esto existe, se hace hoy. What VR headset should you buy? As you can see, there's a lot of VR. Into the room. Congrats. Really glad you were able to figure it out. Y bueno, ese es el final del mensaje que quería dejarles. Let's just take a look. Si ustedes se atreverían a trabajar en este tipo de oficina, que en realidad hoy existe. Pfizer lo tiene. Es rústico, los avatares no son perfectas personas, pero está funcionando. Imagínense en 10 años cómo puede ser esto. Eso es todo lo que quería comentarles, y mil perdones si me excedí unos minutos en esto. No, muchísimas gracias, Omar. ¿No? Perfecto, y además estás tantos años viviendo en Estados Unidos, hacen que cumpla las reglas. Acá ninguno cumple las reglas de los minutos que ponemos, así que ya perdiste el ritmo latino para esas cosas. Oh, no, me tiene muy, muy cortito en la universidad, es así. Y es más, te doy un ejemplo. Si mi curso sigue 5 minutos más, tengo que pedirle permiso a los alumnos para seguirlo, y aparte no puedo castigar a ninguno por no quedarse. O sea, es muy estricto, y el horario de entrada lo mismo. A mí mi DIN me castiga si no llego en tiempo. Pero bueno, son distintas modalidades, distintas culturas. Me traté de adaptar acá, pero bueno, todavía me quedan algunas cosas, hablo demasiado como todo latino me dice. Muy bien, tenemos una segunda vuelta. Te pedimos que dejes de proyectar tu pantalla, Sí, que perdón. está ahí, así damos lugar al próximo. Muchas gracias, Omar. Bueno, le toca ahora a Sofía Escacerra, bienvenida nuevamente. Entonces, Sofi. Bueno, antes que Adelante. nada, muchas gracias por la invitación a participar del Econ 2020 y por estar con este distinguido panel. Yo lo que quiero es un poco analizar qué capitalismo estamos teniendo y qué respuestas hay que tener desde la acción sindical, ¿no? Desde los sindicatos. Realmente se habla mucho de Revolución 4.0 y si hay algo que a mí me llama mucho la atención es que se habla de una revolución que todavía no llegó. Porque las revoluciones industriales se caracterizaban por tener algo que cambiaba las formas de producción, o sea, que revolucionaban las maneras de producir. Y hasta ahora lo que hemos visto es una aceleración de las comunicaciones, pero no hay un cambio sobre las maneras que tenemos de producir. Ese verdadero cambio se da a partir de la acumulación de datos que empieza ya en la década del 90 y que se termina de consolidar en la década del 2000 al 2010, donde gran cantidad de datos son absorbidos por empresas de tecnología a través de los dispositivos electrónicos, ¿no? Sean computadoras, celulares, etc. Esos datos empiezan a generar, son la materia prima de esta nueva revolución industrial,
donde lo que se hace es inteligencia sobre esos datos. E inteligencia me refiero a que son procesados a través de algoritmos. El algoritmo y la programación es lo que le agrega el valor a ese dato, a esa materia prima, y eso es lo que generó una desigualdad estructural social inigualable como nunca antes visto en la historia de la humanidad, donde las grandes empresas de tecnología poseen un capital enorme, y hay grandes bolsones de desigualdad alrededor del mundo. Esa inteligencia, ¿qué es lo que hace? Bueno, de alguna manera organiza la producción, el trabajo, las publicidades, las logísticas, las maneras que tenemos de producir. ¿Por qué? Porque toman datos, los algoritmos los procesan y entregan un producto que es el comportamiento predictivo de la ciudadanía. Ya hace algunos años esa inteligencia se viene dando a nosotros, los ciudadanos, como consumidores, en tanto que nos venden cosas a través de ese sistema predictivo, y como ciudadanos, en tanto que ¿no? se empiezan a modificar las noticias que nos llegan, las campañas de noticias falsas, nuestro voto y demás. Y ahora empieza una nueva etapa de este capitalismo, que a mí me gusta llamarlo capitalismo cibernético, ¿no? Es como, yo digo que es como una instancia más eficiente de capital, que es un capitalismo cibernético, que de alguna manera se fue fagocitando otros tipos de capitalismos industriales más tradicionales. Se está fagocitando el capitalismo industrial, pero también se está fagocitando el capitalismo financiero de a poco, ¿no? Con la emergencia de criptomonedas y otros tipos de capitales cibernéticos que otrora imitan al capital tradicional. Bueno, entonces decía que nos han hecho la vigilancia ya nosotros como ciudadanos y como consumidores, pero ahora empieza una nueva etapa de este capitalismo cibernético, donde la vigilancia se da a nosotros como trabajadores. ¿Para qué? Bueno, evidentemente para ordenarnos, para hacernos más tecnoeficientes, y también para promovernos, para apercibirnos y demás en los ámbitos de trabajo. El paradigma de esto no es nada más ni nada menos que la economía de plataformas, ¿no? O los empleos de plataforma, donde un algoritmo es el encargado de castigar o premiar a un trabajador en base a los datos que se tienen de su comportamiento. Digamos, esos datos son tomados, son analizados algorítmicamente, y ese trabajador tiene que ser tecnoeficiente, ¿no? Tiene que ser eficiente para servir a esa tecnología, a ese algoritmo. Ya no está más permitido ser un humano con fallas, ¿no? Tenemos que ser lo más perfectos posible porque el algoritmo nos juzga. Yo siempre digo, ¿qué pasaría si a mí me hubiera tenido que contratar un algoritmo? Muy probablemente yo no tendría el trabajo que tengo hoy día, ¿no? Porque el algoritmo de alguna manera no nos permite o no ve bien que uno sea humano. Entonces ahí nace una nueva agenda de derechos laborales, evidentemente, nace una nueva agenda para los trabajadores, que para mí se resume de una manera muy sintética en una fuerte regulación para proteger los datos de los trabajadores. Si los datos son aquellos que van a alimentar estos sistemas algorítmicos, hay que proteger los datos. Recién veíamos Omar que nos pasaba esta oficina virtual, y yo para mis adentros pensaba, ¿cuántos datos de los trabajadores tendrá esa oficina virtual? Muy probablemente sepa milimétricamente hasta cómo nos movemos y cuánto tiempo estuvimos elaborando una idea y desarrollándola o haciendo quién sabe qué cosa. Entonces, la pregunta es, ¿qué datos pueden tener las empresas de nosotros como trabajadores? ¿Pueden tener datos que tienen que ver con nuestra vida privada? ¿No deberían informar a los trabajadores respecto de los datos que se pueden recabar? ¿Los trabajadores no deberían ser conscientes y dar consentimiento expreso de que esos datos están siendo recabados a fin de tomar conciencia de qué es lo que se sabe de vos y qué información tiene una institución, una organización de tu persona? El trabajador no debería tener derecho a pedir que esos datos se eliminen una vez que termine la relación laboral. Y más allá y aún más, esa empresa, ¿qué puede hacer con esos datos? ¿Puede usarlos para percibirnos? ¿Puede usarlos para promovernos? ¿Puede venderlos a terceros? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos llegan promociones de seguros, cuentas bancarias y demás, porque nuestro empleador ha vendido nuestros datos a entidades y a terceros, y saben exactamente cuánto ganamos, dónde vivimos y demás? Bueno, eso debería estar todo prohibido, o al menos regulado de alguna manera, porque va en contra de la privacidad del trabajador.
El teletrabajo evidentemente nos vino a imponer un nuevo desafío, y la ley de teletrabajo en Argentina, la verdad para mí, en ese sentido, es modelo, porque ha puesto el eje en proteger la privacidad del trabajador, donde la empresa no puede venir a revisar tu casa, sea para poder controlar tus dispositivos o repararlos y demás, sino que se busca una solución alternativa, siempre teniendo presente que la privacidad del trabajador es lo más importante que tenemos que conservar. Hay que pensar que la privacidad es un derecho que viene mucho antes que cualquier otro, ¿no? La privacidad es un derecho intrínseco de la democracia, es un derecho a poder pensar y ser libre de ser quien yo quiero ser en mi espacio, en mi territorio y en mi vida cotidiana. Entonces, me parece importante primero preservar esa privacidad a través de una reglamentación, y también de que los sindicatos empiecen a ser conscientes que esos datos que tienen las empresas de uno pueden meterse adentro de esta caja negra algorítmica, ser procesados, y los trabajadores el día de mañana van a poder ser echados o apercibidos sin que uno sepa por qué pasó eso. ¿De qué manera? Ya en Estados Unidos hay un montón de denuncias de docentes, por ejemplo, que eran calificadas algorítmicamente y que se quedaban de noche a la mañana sin empleo porque el algoritmo había decidido que eran malas maestras, cuando toda la comunidad educativa decía que no, que sí, que eran buenas docentes, pero el algoritmo había dicho que los estándares no daban. Entonces, esta nueva agenda de derechos laborales empieza a cobrar cada vez más relevancia. Otro nuevo derecho laboral que también va a haber que conquistar, porque es una demanda de los jóvenes sobre todo, y porque la tecnología lo permite, es el derecho a la desconexión digital. Los jóvenes quieren cada vez trabajos más flexibles, pero también quieren recuperar la soberanía sobre el tiempo libre que la tecnología nos ha quitado. La tecnología, nosotros al estar inmersos en la tecnología y al fusionarse nuestra vida privada con nuestra vida laboral, tanto en el espacio físico como en el espacio virtual, ha ocurrido un fenómeno inédito, que es que ya no somos dueños de nuestro tiempo libre. Ya no hay un corte temporal entre lo que es trabajo y lo que es vida familiar. Es muy difícil establecer esa separación, porque hasta tenemos fusionados los chats, tenemos fusionados los mails, tenemos fusionado todo, el entorno físico y el entorno virtual a través del teletrabajo. Entonces, en este sentido, me parece importante empezar a abordar el tema de la desconexión digital como el derecho que tiene un trabajador a no recibir comunicaciones fuera de un horario determinado, a no ser molestado, a no ser contactado, no a apagar el dispositivo, porque si yo apago el dispositivo también pierdo el derecho a hablar con mis relaciones personales, con mi madre, con mi novio, con mis hijos, con mis familiares, con mis amigos. Entonces, tengo que empezar a recuperar soberanía del tiempo libre, y esto también va a repercutir de manera positiva en la igualdad de género, porque si permitimos que las familias recuperen la soberanía sobre el tiempo libre, evidentemente van a poder organizarse mejor hacia adentro de las familias en la economía del cuidado, ¿no? Entonces esto va a permitir que las mujeres podamos tener una mayor participación en la educación y en el trabajo, que es una gran demanda del feminismo para lograr la igualdad de género en las generaciones por venir. Con lo cual, la protección de datos, el derecho a desconexión, forman parte de esta nueva agenda. Evidentemente, con las nuevas tecnologías, con esta inteligencia que se está haciendo a través de cada vez más dispositivos digitales, esta agenda va a cobrar cada vez más relevancia. ¿Por qué? Porque el COVID nos empujó a la tecnología, pero la tecnología está cada vez más inmersa en nuestras vidas, y cuando llegue el 5G y el Internet de las cosas, directamente va a ser imposible escaparle, porque vamos a tener dispositivos y sensores por toda nuestra vida juntando información de nosotros, con lo cual poner el eje de las demandas sociales, poner la privacidad del trabajador y del ciudadano, y poner el derecho a que uno sepa qué información se está teniendo de sí mismo, y poder también tener soberanía sobre mi tiempo libre, y poder empezar a generar barreras que determinen qué es lo privado y qué es lo público, me parece que es una agenda que los sindicatos y los movimientos sociales tienen que tomar de cara al futuro, para no caer en un capitalismo cibernético que termine fagocitándose al hombre en pos del capital, y terminemos viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Y me parece que en este capitalismo cibernético, si hay algo que no podemos perder de vista, es al hombre, a la dignidad del hombre, a la privacidad del hombre, y a que uno realmente tiene que tener trabajo decente de cara al futuro, y no ser sumergido por esta
ola de capitalismo cibernético que termine haciendo que trabajemos 24/7 sin desconectar, con serio riesgo al síndrome de agotamiento crónico y a otras enfermedades. Así que quiero dejarles ese mensaje desde el movimiento sindical, al cual habito, y desde la academia, empezando a pensar cuáles son estos futuros tecnológicos, qué alternativas hay, qué derechos defender, porque si hay algo que queda claro es que estos algoritmos y esta tecnología prescriben realidad de una manera no escrita. Es una norma que no está escrita en ningún lado. Y ese es el peligro en el cual se juegan nuestras democracias de cara al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, siempre contundente en tus afirmaciones y corriendo, siempre corriendo. Te vamos a tener que frenar a vos al revés para hacerlo muy rico tu aporte y de una mirada también que está un paso adelante también de la realidad actual. Así que le vamos a pedir ahora a Roxana Mauricio, es su turno. Adelante. Bueno, déjame que comparta. Sí. Comparta pantalla, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Marcelo y a los organizadores de este panel, un gusto volver a estar en la ECON este año sobre estos temas y discutiendo obviamente cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. Un poco mi idea en estos minutos era de alguna manera enmarcar la discusión del futuro del trabajo y el cambio tecnológico, pero mirando un poco cómo es la realidad de los mercados de trabajo argentinos y en la región, y mirando un poco cómo las características propias y casi estructurales, o muchas de ellas ya estructurales, de los mercados de trabajo en la región, moldean de alguna manera el impacto de todo lo que se ha venido mencionando, el impacto del cambio tecnológico, y las discusiones sobre el futuro del trabajo que toman especificidad al considerar algunas características propias de los mercados de trabajo en la región. Y en ese sentido, la idea es vincular justamente estas dimensiones del futuro del trabajo, el cambio tecnológico, con algunas características, y una de ellas, una de las más importantes sin lugar a dudas, es la informalidad laboral. Entonces la idea es un poco mostrar cómo ha venido comportándose la informalidad laboral en los países de la región, y obviamente en particular en Argentina, y qué rol le cabe, ¿sí?, vinculando de alguna manera la informalidad laboral, pero también las demandas presentes y futuras del mercado de trabajo, qué rol le cabe a las políticas laborales o a las políticas activas del mercado de trabajo, y cuáles son los desafíos entonces que enfrentan estas políticas, mirando, como decía anteriormente, de alguna manera lo que sucede hoy, cuál es la estructura hoy del mercado de trabajo, pero también obviamente con una mirada hacia el futuro. Y esto también resulta interesante a la hora de mirar los impactos que ha venido teniendo la pandemia, la crisis en la cual estamos inmersos en la región, y ver que efectivamente la región que ha sido la más golpeada, o viene siendo la más golpeada por esta crisis, tiene que ver en parte ese impacto mayor respecto de otros mercados de trabajo fuera de la región, con las características propias y la incidencia de la informalidad y otras características que moldean el impacto de la crisis económica sobre la generación de empleo y sobre la generación de ingresos. Cuando uno mira qué ha venido pasando con la formalidad laboral en América Latina, o en un conjunto extenso de los países de la región, aquí tenemos luces y sombras, ¿sí? O buenas noticias y otras que no son tan buenas. Si uno mira qué ha sucedido en materia de informalidad o en materia de formalización del empleo durante los 2000, tenemos buenas noticias en el sentido de que la región, a diferencia de lo que sucedió mayormente en la década de los 90, ha transitado por un sendero de crecimiento de la formalidad, un proceso de formalización que se ha extendido en un conjunto importante de países de la región. Y eso claramente es una buena noticia. Sin embargo, si uno se detiene a mirar lo que ha pasado más o menos en el último quinquenio, ese proceso de formalización o se ha debilitado o incluso se ha revertido en algunos países. Y esta situación de reversión o de parate en esa mejora de las condiciones laborales a través de ese proceso de formalización resulta particularmente problemático al considerar que la informalidad sigue siendo una de las características más distintivas de los mercados de trabajo de la región. O sea, a pesar de esa reducción fuerte que ha habido en varios países o en un conjunto extenso de países de la región, la informalidad laboral todavía concentra buena parte del empleo en la región. Aquí, para tener una medida de la heterogeneidad, además que tenemos en esta materia en la región, tenemos un conjunto extenso de países con la tasa de informalidad en cada uno de ellos y el promedio regional. En promedio, el 40% todavía del empleo urbano sigue siendo
informal en la región, pero vemos obviamente un conjunto de países que están por encima del promedio, y en países como Bolivia, Paraguay y México es la normalidad. Es más probable que un trabajador se inserte de manera informal que lo haga de manera formal. Y la Argentina, si bien está por debajo de ese promedio regional, está en el entorno de 35%, 35-36% del total de asalariados todavía continúan siendo informales. ¿Qué implica ser informal en estos países? Bueno, lo vamos a ver ahora, fundamentalmente porque lo que tiene que ver cuando hablamos de informalidad, entre otras cosas, es la pérdida de derechos, de beneficios que asocian a un empleo, que se asocian con un empleo formal. Y en ese sentido, entonces, claramente mirar un poco también lo que ha sucedido más en el largo plazo con la informalidad en Argentina también nos da una perspectiva no solo de la situación actual, sino lo que podemos esperar de cara al futuro. ¿Dónde estamos parados hoy, en particular en la Argentina, respecto de nuestra propia historia, no solo en términos comparativos con la región? Bueno, acá lo que voy a presentar es una serie más de largo plazo, y si uno mira ya por los 70, mediados de los 70, que es desde donde podemos construir una serie comparable de informalidad laboral para Argentina, y aparece un promedio de alrededor del 20% de los asalariados eran informales. Luego la Argentina entra en una tendencia de varios años de crecimiento más o menos sostenido en esta tendencia de aumento de la informalidad, desde mediados de los 80 hasta fines de la década de los 90, comienzo de los 2000, con la crisis del comienzo del nuevo milenio. A partir de allí inicia un sendero de reducción, de fuerte reducción de la informalidad, pero si ustedes ven en este gráfico, no volvemos a retomar claramente los valores de inicio, y quedamos con un nivel promedio bastante más elevado que las décadas previas, y a partir de allí, como les decía anteriormente, en estos últimos años la Argentina se suma a las experiencias de otros países de la región en materia de crecimiento de la informalidad. ¿Sí? Entonces, por eso decía que había luces y sombras, y la situación, incluso antes de la pandemia, porque esto es hasta el año pasado, es una situación particularmente compleja. Como les decía, ¿qué implica o cuáles son las distintas caras o las distintas dimensiones o características que se asocian a un puesto informal? Bueno, el primer punto importante en relación a un puesto informal es la penalidad salarial que ello conlleva. ¿Sí? Implica que dos trabajadores que son iguales en otras características, el que es trabajador informal tiene una penalidad salarial o recibe menor salario que otro trabajador similar haciendo las mismas tareas pero en un puesto formal. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad son trabajadores que en general se ubican en la cola inferior de la distribución, en donde las situaciones de pobreza son más frecuentes en ellos y en sus hogares, y aquí aparece muy fuertemente el fenómeno del trabajador pobre, y además porque han sido trabajadores que fueron los más afectados en el contexto de la pandemia. ¿Sí? Son trabajadores asalariados o cuenta propias que han quedado confinados en sus hogares con fuertes pérdidas de ingreso, y como son trabajadores que ya previamente se ubicaban en la cola inferior de la distribución, el impacto en sus hogares ha sido mayor, y por lo tanto esta pérdida de ingresos, esta pérdida de puestos de trabajo asociados a la informalidad en el marco de la pandemia se traduce fuertemente en crecimientos de la pobreza y crecimientos de la indigencia, como de hecho hemos conocido hace un par de semanas en el caso de Argentina. Pero esta no es la única dimensión, obviamente, que caracteriza a la informalidad laboral, sino que además de asociarse a bajos salarios, la informalidad laboral se asocia a fuerte inestabilidad en el mercado de trabajo. La región es una región que muestra fuerte inestabilidad ocupacional y fuerte inestabilidad de ingresos, y uno a priori podría pensar que la movilidad de los trabajadores en los mercados de trabajo de América Latina se asocia al cambio tecnológico, a la disrupción que genera el cambio tecnológico, al cierre de ciertos puestos de trabajo y a la apertura de otros. Obviamente eso sucede en un conjunto de trabajadores de la región y se asocia a trayectorias ascendentes dentro del mercado de trabajo, pero lo que quiero mostrar acá es que ese tipo de movimientos ocupacionales no necesariamente representan a la mayoría de los trabajadores, porque buena parte de ellos están concentrados justamente en este tipo de puestos para los cuales la rotación laboral es sistemáticamente más alta que para los trabajadores formales. Y además, cuando uno mira a dónde van los trabajadores que salen de un puesto informal, la gran mayoría de ellos se inserta en otros puestos de características precarias. Entonces, lo que quiero marcar con esto es que de alguna manera uno tiene dos circuitos diferentes dentro del mercado de trabajo.
Por un lado, aquellos trabajadores más calificados, formales, que hacen una trayectoria ascendente, en parte vinculado a los cambios del mercado de trabajo asociados a su vez al cambio tecnológico, pero por otro lado, y esto representa aproximadamente 2/3 de lo que sucede en el mercado de trabajo, son trayectorias excluyentes asociadas a puestos precarios. Entonces, en este contexto, mirando la situación actual y un poco lo que caracteriza estructuralmente a los mercados de trabajo de la región, pero también con una mirada hacia el futuro, ¿qué rol les cabe en este contexto a las políticas activas del mercado de trabajo? ¿Cómo estas políticas pueden mejorar la situación, sobre todo para el conjunto más vulnerable de trabajadores? No solo, insisto, mirando la situación actual, sino mirando cuáles serán las demandas y las posibilidades de inserción de esos trabajadores en el futuro. Si uno mira entonces qué rol tienen las políticas activas del mercado de trabajo en Argentina, por un lado podemos observar que Argentina tiene una larga experiencia en este tipo de políticas, sin embargo, y hay un conjunto amplio de estas políticas que existen y existían en los años previos, sin embargo, cuando uno mira la cobertura, a cuántos llegan de la población y cuántos son los recursos monetarios involucrados en este tipo de políticas, claramente resultan insuficientes. Porque no cubren a más del 10-15% de la población que seguramente requieren este tipo de políticas, y además porque cuando uno mira cuáles son los recursos, los montos destinados a este tipo de políticas, realmente son muy insuficientes y no llegan ni a un punto del PBI. Pero más allá de esa insuficiente cobertura que tienen estas políticas, hay otro tipo de desafíos pendientes en donde la Argentina debería transitar de manera más sistemática y con mayor esfuerzo. En particular porque no solo tienen una baja cobertura horizontal y vertical, sino que en general este conjunto de políticas que Argentina tiene a los distintos niveles gubernamentales tiene muy poca coordinación entre sí. En general la coordinación suele ser bastante débil. Muchas veces no se tienen claro cuáles son los objetivos explícitos de estas políticas y por lo tanto no necesariamente estas políticas contribuyen efectivamente de una forma eficiente y eficaz para mejorar las trayectorias laborales de un conjunto importante de trabajadores. En general tienen baja o débil adaptación a los cambios del aparato productivo, justamente el cambio tecnológico, el cambio de la estructura productiva demanda nuevos saberes, demanda nuevas calificaciones, moldea las demandas del mercado de trabajo y no necesariamente siempre estas políticas están preparadas para adaptarse a esos cambios. Entonces, en ese sentido me parece que hay 2 o 3 líneas en donde se debería avanzar fuertemente. Por un lado, obviamente, todo lo que tiene que ver con inversión en capital humano, desde la educación formal hasta la calificación de por vida de estos trabajadores. Justamente el cambio tecnológico lo que hace efectivamente es que la obsolescencia del capital humano se acelere y por lo tanto se requiere que estos trabajadores estén calificándose y por lo tanto ahí hay un rol muy importante de estas políticas activas del mercado de trabajo. Como decía anteriormente, claramente tienen que estar vinculadas, tienen que dialogar con las demandas del aparato productivo y en países fuertemente inestables como el caso de Argentina, ello obviamente es aún más significativo. Y a su vez, además de lo que tiene que ver con la calificación y con la educación y las políticas tendientes a la formación profesional, obviamente aquí aparece un rol muy fuerte de las instituciones laborales, Sofía un poco lo marcaba anteriormente, en qué medida efectivamente los marcos normativos se adaptan a los cambios en el mercado de trabajo para continuar dando protección a estos trabajadores y en qué medida estas nuevas tecnologías pueden incluso favorecer o pueden contribuir a la mejora de estas condiciones laborales en estos países. Y por último, y con esto cierro, ¿en qué medida efectivamente este cambio tecnológico es una vía para contribuir a la demanda de empleo, a la demanda de empleo con calidad, y cómo estos cambios se insertan en una estructura macroeconómica que requiere de mayor estabilidad? ¿Sí? Es difícil pensar en mejoras sostenidas, en la generación de empleo y en la calidad de empleo en contextos de crecimiento bajo o en contextos macroeconómicos con alta inestabilidad. Entonces, claramente el crecimiento con estabilidad es una condición necesaria, por supuesto no es una condición suficiente, pero es una condición para empezar a generar cierta dinámica, cierto sendero de largo plazo de desarrollo económico que implique, que incluya obviamente la demanda de empleo en mayor cantidad y con mejores condiciones laborales. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roxana, por la presentación tan clara, tan contundente y por el esfuerzo de hacerlo en tan poco tiempo, ¿verdad? También yo admiro también esa capacidad de síntesis, porque es importante. Es importante también en el cambio, en los cambios que vienen nos tenemos que acostumbrar a esto también, ¿no? A ser más sintéticos en la información. Bueno, mi amigo Fabio, desde allí, desde la oficina de la OIT de Santiago para el Cono Sur, nos está hablando Bien. con mucho trabajo en estos días, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Efectivamente, se está trabajando más tiempo, más temas, pero bueno, para eso estamos, para afrontar estos grandes dilemas y atender las urgencias también sociales y especialmente las laborales que tienen los países nuestros. Agradecer la invitación, Marcelo, agradecer, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Económicas para estar en este congreso y, por supuesto, un gusto compartir con Omar, con Sofía, con Roxana el panel. A ver, yo voy a tratar de ser también bien breve, lo más conciso posible. Tengo 3 cosas para mencionar. También preparé un PowerPoint que para que quede también para los colegas. Uno de los temas, y que creo que mencionó Omar, ya llevamos casi más de 6 meses de pandemia y todavía no logro certificarme en el manejo de todas las plataformas para participar en estas reuniones. Pero de a poco estamos llegando. Yo creo que ya están viendo la presentación, ¿no? Bueno, lo primero era recoger buena parte de los temas que ya comentaron los colegas que hablaron antes, y bueno, recordar en dónde estábamos en la situación prepandemia, ¿no? A inicios de este año veníamos, por lo menos en el ámbito de la OIT, que es esta conjunción de actores tripartitos, de gobiernos, trabajadores y empleadores a nivel mundial, habíamos estado discutiendo desde el año 2015 hasta el año 2019 todos estos temas que han mencionado los colegas debajo del paraguas de lo que llamamos el futuro del trabajo, ¿no? Entonces estaba ahí una reflexión y una invitación desde el 2015 del director general para todos los actores para reflexionar sobre estas tendencias, la revolución industrial, la digitalización, la transformación tecnológica, pero poner todos estos otros ingredientes, estas dimensiones sociales que tienen que ver con la informalidad, con la polarización de los ingresos, los efectos de la tecnología en la vida de las personas en su faz laboral, productiva, pero también en su vida familiar, el fenómeno de la persistencia de la existencia de trabajadores pobres, especialmente en el mundo emergente, en el hemisferio sur, la brecha salarial que no logra reducirse, ¿no? Entonces, en ese contexto, la invitación era cómo íbamos a afrontar las discusiones, los dilemas que presenta el mundo del trabajo, y el año pasado, a mitad de año, teníamos el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo y la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo. Entonces, muy rápidamente, el documento y la declaración trajeron algunos elementos que solamente los voy a mencionar porque es interesante revisitar, porque tienen, creo que, una significancia muy importante para este contexto de pandemia y en estos enormes dilemas ahora que nos ha metido la crisis que ha impactado tan fuertemente en lo sanitario, en lo económico y en lo laboral. Ahí la conclusión y el consenso de los actores tripartitos es que teníamos que tener un programa mucho más afianzado, decisivo, que tuviera a las personas, por supuesto, en el centro, pero que destacaran 3 pilares importantes: aumentar la inversión en las capacidades de las personas, cómo mejoramos una concepción mucho más integral, más amplia del aprendizaje a lo largo del ciclo de la vida, entendiendo que las personas transitan por distintos estadios y tienen que ir adecuando sus habilidades, sus capacidades a lo largo del ciclo de vida. El segundo tema, cómo apoyamos y cómo mejoramos la forma de colaborar para que los trabajadores y trabajadoras puedan transitar a lo largo de este ciclo de vida las distintas transiciones, ya sea al ingreso, a la salida del mercado de trabajo, pero también en estos periodos de reentrenamiento, de desocupación. Y bueno, y esta crisis nos pone claramente cómo
las limitaciones que tenemos en nuestro desarrollo de las instituciones laborales para apoyar efectivamente esas transiciones hacia afuera, la fuerza de trabajo, hacia la desocupación, al reingreso en el mundo del trabajo. Un programa transformador para la igualdad de género. Habíamos visto algunos progresos en las últimas décadas, pero las brechas de género seguían siendo muy altas, muy persistentes, y los avances habían sido relativamente modestos. Entonces, hay un centro en cómo volver a poner a la dimensión de género en el centro, y también la pandemia nos ha desnudado y los efectos desigualadores en esta dimensión son tremendos. Y finalmente el tema de la protección social, de nuevo, una concepción mucho más integral a lo largo del ciclo de vida, del nacimiento a la vejez, cómo integrar las distintas fuentes de financiamiento, los distintos riesgos, o sea, tener una concepción mucho más universalística en términos de la cobertura y la protección más integral de las personas a lo largo del ciclo de vida. Eso en relación a la inversión en la capacidad de las personas. El segundo ámbito refería a la inversión en las instituciones del trabajo, entendiendo que el futuro del trabajo no es solamente hablar de tecnología, hablar de cambio digital. Creo que Sofía un poco puso muy de relieve lo que tiene que ver con las distintas dimensiones sociales y la importancia de la regulación, pero también las instituciones del trabajo para también mejorar y apoyar al desarrollo productivo, para el desarrollo de la productividad, y para que las empresas en definitiva sean también más sostenibles y puedan generar más y mejores trabajos. Fabio, sí. No sé si estás dándole continuidad a las filminas, a las diapositivas no se ve la continuidad, acá está en la primera nada más, por las dudas. Ok. Estoy pasando, discúlpame, entonces estoy pasando, mira, tengo dos pantallas. Claro, ahí debes estar trabajando en una y proyectando otra. Ahí está, se ve, ¿no es cierto? Ahí se ve perfecto, bien. Listo. Pero ahora tengo que, bien. Bueno, estoy en la segunda había hablado de invertir en las personas, y ahora en el tema de la inversión en las instituciones del trabajo estaba hablando de la necesidad de establecer una garantía laboral universal, en el sentido que las garantías, tienen que haber un piso de garantías independientemente del tipo de inserción de los trabajadores en las distintas categorías ocupacionales. Hay una discusión muy importante ahí sobre qué significa la garantía laboral universal, y de hecho hubo una discusión muy grande sobre la necesidad de incluir a la seguridad y salud en el trabajo en esta garantía laboral universal. Esto finalmente no quedó en la declaración del centenario, pero ha quedado en la agenda de trabajo de la OIT, y la pandemia nos ha revelado la necesidad y la importancia de tener esta dimensión mucho más visible, más presente, más desarrollada, como un factor esencial para justamente dar trabajo decente, dar más sostenibilidad a las empresas, y claramente la necesidad ahora de volver a la actividad económica, y la recuperación está muy ligada a la posibilidad de tener garantías de regreso seguro y saludable al trabajo. Creo que Omar mencionó varias dimensiones, también Sofía. Entonces, ahí claramente la seguridad y salud del trabajo hoy es un factor crítico para que podamos ir retomando ese nivel de recuperación de actividad económica a los niveles pre-pandemia. El segundo elemento en esta dimensión, la soberanía del tiempo. No voy a ahondar mucho porque después retomo al final con una discusión breve sobre el teletrabajo, pero también Sofía lo mencionó muy claramente. Cómo revitalizar la negociación colectiva, también en el entendido que el diálogo social y la efectividad también de las instituciones, de las políticas laborales, están estrechamente correlacionadas con que tengamos representaciones de trabajadores y empleadores y mecanismos de diálogo social para poder concertar las distintas políticas, para que pueda haber también diálogo para incluso este tema de la seguridad y salud en el trabajo. Es crítico que haya diálogo a nivel de la empresa, a nivel de los sectores, a nivel global de la economía, y para eso no podemos dejar de que se sigan debilitando las representaciones colectivas en el mundo del trabajo. ¿Cómo encauzar la tecnología a favor del trabajo decente? No me voy a detener en esto, pero también Omar, Sofía mencionaron claramente que la tecnología tiene que tener una conexión con la dimensión humana, con la dimensión de las personas, para que justamente sea un factor que favorezca a la prosperidad y que no sea un factor que traiga, por ejemplo, más enfermedades mentales o más enfermedades psicosociales, como estamos observando en algunas dimensiones en esta coyuntura. Y finalmente,
cómo aumentar la inversión en el trabajo decente y sostenible, entendiendo que somos parte del mundo del trabajo, es parte de un ecosistema también productivo y ambiental y social, y en línea con lo que han acordado los gobiernos con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esa transformación de la economía tiene que tener también una conexión con la sostenibilidad ambiental junto con la social y la económica. Y finalmente, la discusión sobre el modelo empresarial también y económico centrado también en las personas, en el entendido que las mismas empresas están con un desafío permanente de legitimar no solamente económicamente su desempeño, sino también en las otras dimensiones, como mencionaba, en lo social y en lo ambiental, en el sentido que hay también un conjunto de empresas que han dado este salto, pero también tenemos un conjunto de empresas que están muy rezagadas en esas dimensiones de cambiar el modelo empresarial para hacerlo más sostenible. Entonces, ahí están los dos documentos. Creo que es interesante revisitar en el contexto actual de pandemia todas estas dimensiones, porque prácticamente yo diría que todas necesitan una reevaluación, una reflexión en este sentido. Segundo aspecto que quería comentar, dos áreas temáticas muy importantes en esta transición de la pandemia, donde tenemos claramente un solapamiento en la persistencia de la pandemia, la necesidad de ir pensando, de ir reactivando las economías. Inicialmente creo que la estrategia era ir a los confinamientos pensando que la pandemia iba a tener una duración relativamente corta y vamos a poder transitar después en una recuperación. Se ha demostrado, estamos viendo que la pandemia va a ser más larga de lo que esperábamos y vamos a tener que coexistir con la necesidad de volver a la actividad económica con medidas más de protección, de promoción de la salud, pero teniendo en cuenta también que no podemos también dejar de lado el funcionamiento de la economía, que también está conectado con el funcionamiento de las sociedades en general. Entonces ahí hay una evaluación que hemos hecho, y justamente Roxana también, que está en el panel, participó, evaluando los impactos a nivel regional en las ocupaciones, en los ingresos, y claro, ahí no voy a profundizar, pero el impacto ha sido mayúsculo. En la región no habíamos tenido una crisis sistémica que afectara simultáneamente a todos los países a la vez con una profundidad tan grande, y donde también el comercio mundial y el mundo está envuelto también en los efectos de la pandemia. Entonces hay un impacto muy grande en las ocupaciones, como dije, impactos muy desiguales de acuerdo al tipo de inserción, al nivel de protección que tienen los trabajadores. Entonces ahí hay un ámbito de discusión importante. El segundo ámbito que quiero destacar tiene que ver con los temas que discutimos sobre el futuro del trabajo. O sea, la pandemia ha hecho una aceleración de ciertos temas que veníamos discutiendo, por ejemplo el teletrabajo, que es parte del título del panel, y ha ralentizado muy fuertemente y de golpe otros procesos que se venían dando. Había mencionado el tema de la importancia de tener esta dimensión de género en la visión del futuro del trabajo, y lo que nos ha pasado con esta pandemia que nos ha hecho retroceder en muy poco tiempo algunos avances que habíamos tenido. Me queda muy fresca en la memoria un dato de la encuesta de empleo de Chile que en los 4 primeros meses de la pandemia borró los avances de 10 años en progresos en la participación de la mujer en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces hay una gran incertidumbre, gran expectativa de si se va a poder recuperar esos progresos o efectivamente vamos a tener que empezar de unos escalones más abajo aún. Entonces hay varios factores que han ralentizado y han parado los progresos que teníamos en el mundo del trabajo. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las instituciones laborales para la pospandemia? Esta es una invitación para que reflexionemos ese tema, y también cómo se va a reconfigurar la regulación del trabajo. Vos lo mencionaste, Marcelo, al principio, y también Sofía, la regulación que tiene que ver con el teletrabajo, y me voy a tener unos minutos finales en este tema, que es un tema que obviamente ha surgido con una particularidad muy distinta a la que preveíamos cuando estábamos discutiendo el tema del futuro del trabajo y la soberanía del tiempo. Se ha impuesto un teletrabajo debido a los confinamientos, un teletrabajo obligatorio, forzado, en lugar de ser ocasional, parcial y voluntario, que es lo que veníamos discutiendo como posibilidad de desarrollo del futuro del trabajo.
¿no? Y ahí tenemos unas estimaciones, primero, de lo que puede hacer potencialmente la cobertura, el alcance del teletrabajo. Hay distintas metodologías, ahí no hay consensos, pero para Argentina encontré que hay metodologías que aproximan en un 14, en un 30%, incluso hay algunos números un poco más altos, pero esto demuestra que solamente abarcaría una parte relativamente restringida del empleo, de las ocupaciones. Entonces, ciertamente, las ventajas que podría tener están acotadas a un grupo de empresas, a un grupo de trabajadores y a unas categorías de empleo. Y en la práctica, lo que ha pasado es que alcanzamos en muchos de países, y hay algunas estadísticas que surgieron de los relevamientos de las encuestas de fuerza de trabajo. Por ejemplo, Chile, en el trimestre de abril-junio, llegó la ocupación en modalidad de trabajo al 20%, en Brasil al 13% en mayo, en Uruguay al 19% en abril, en Argentina en el segundo trimestre al 22%. Entonces, pareciera que ese es como el límite, y las observaciones posteriores ya han mostrado que han empezado a decaer ya con el regreso a la actividad económica. Ustedes se fijan, en Uruguay ya bajó a la mitad, a esos 20 puntos porcentuales que había llegado, se han acortado a la mitad, y hoy solamente el 10% se mantiene en esta modalidad. Entonces, obviamente la pregunta es, pareciera que va a persistir esta nueva modalidad, vamos a convivir, y hay, creo que, dos temas adicionales para mencionar. Uno tiene que ver con, en este periodo se avanzó en la regulación en muchos países, ya se venía discutiendo, sin embargo, hay muchos temas que la regulación todavía no los ha abordado. Hay temas que nos parece que son relevantes. En la urgencia es difícil quizás abordar todos los temas que requiere una modalidad de organización del trabajo muy particular, pero en una revisión que hemos hecho para las legislaciones que se están implementando en América Latina, y que va a salir publicada en el Panorama Laboral en diciembre, ahí tenemos una serie de reglamentos, y hay temas que no necesariamente han sido regulados en muchos de los países, como puede ser la protección de datos, la privacidad, los temas de seguridad y salud en el trabajo, la dimensión que tiene que ver con los equipos y la compensación de los costos que tiene que enfrentar el trabajador, el tema de la inspección, en la medida que esto se realiza en el domicilio particular, los temas de flexibilidad horaria y el derecho de desconexión, y finalmente los temas que tienen que ver con el diálogo social, la consulta con los actores, la representación colectiva. Esto para mencionar algunos de los temas importantes, y algunos fueron mencionados por Sofía. Finalmente, ¿qué temas relacionados con el teletrabajo que vendrían para esta etapa de post-pandemia, o esta etapa donde podríamos empezar a discutir un nuevo periodo de adaptación de esta modalidad a partir de las enseñanzas que hemos tenido los últimos meses? O sea, cómo retomamos el principio de voluntariedad y acuerdo entre las partes, en el entendido que vamos a tener más flexibilidad para la movilidad, y se van a ir abriendo algunos lugares de trabajo. Cómo regular el tiempo de trabajo y su organización, en la medida que no todos los países avanzaron en estas materias. Y vinculando con lo que mencionaba Omar al principio, ¿no? Cómo generar también una cultura organizacional y de diálogo, y el rol de los trabajadores, trabajadoras y de sus representaciones para reorganizar, para que este trabajo efectivamente sea conducente a mayor productividad, a mejor desempeño de las empresas, pero también a mejor y a mayor bienestar para los trabajadores. Y finalmente, el tema que también se mencionó, la dimensión de género, en la medida que hemos tenido un impacto muy fuerte en las mujeres, especialmente porque el sistema educativo, y lo mencionó Omar, como hoy tenemos la modalidad de enseñanza a distancia, y que ha llevado a que los jóvenes, niños y niñas estén en los hogares, y lógicamente la corresponsabilidad o el desbalance en la corresponsabilidad que hay en las actividades de cuidado está sesgada en contra de las mujeres, y esto impone una necesidad, impone una inequidad muy grande, que se le suma también a esta circunstancia del teletrabajo, en donde las mujeres también tienen que compatibilizar una dimensión adicional muy importante. O sea que cabe una reflexión adicional sobre estas circunstancias y en esta materia. Marcelo, hasta acá llego, y disponible para seguir comentando y dialogando con ustedes. Buenísimo, buenísimo, Fabio, muchísimas gracias.
te pedimos que dejes de compartir la pantalla. Bien, ahí estoy. Y gracias también por el tiempo. Ahora me condiciona a mí, porque yo tengo que también cumplir con el tiempo, ¿no? Pero bueno, van a haber muchas filminas, pero van a pasar rápido. Filminas, palabra vieja que seguimos usando. A ver. Ahí estoy proyectando, ¿verdad? ¿Ustedes lo ven? Perfecto. Bueno, básicamente yo lo que pensé al hacer esta presentación es en compartir una sola preocupación. Es como Crónica de una muerte anunciada, les cuento el final para desarrollarlo después de a poquito. Esta idea de que no debemos pensar, actuar, enseñar desde el determinismo futurista. Así como en los 90 se proclamaba el fin de la política, hoy hay una insistencia muy fuerte en los medios de comunicación. Todas las semanas tenemos más de una nota que proclaman el fin del trabajo y el fin del derecho del trabajo. Algunas también avanzan en menospreciar el valor histórico, justamente el rol del derecho del trabajo como mediador del conflicto social, y sin lugar a dudas también algunos plantean que estaríamos mejor sin normas laborales y hasta sin sindicatos, por supuesto, cosa que no es nueva para nadie. Y creo que debemos reflexionar un poco también desde la perspectiva de futuro acerca de este determinismo que nos presentan. Y en eso recoger la idea del sentido histórico justamente del derecho del trabajo, ¿no? Siempre decimos que es hijo de las mejores tradiciones, me gustaría decirles, porque surge del iluminismo, porque efectivamente el principio libertario es el que le da origen. A mí me encanta esa imagen de Hobsbawm de la doble revolución, la revolución francesa y la revolución industrial inglesa, ¿no? La revolución de los derechos liberales y al mismo tiempo el fenómeno tecnológico, que da origen a un derecho, que es un derecho que se vincula filosóficamente con el debate del modelo de sociedad. O sea, el derecho del trabajo no es una técnica, no es una mecánica, no es una resolución dogmática a un problema que no tiene anclaje en la realidad. Es una respuesta concreta de bases filosóficas y de moderación de un conflicto que se dio en un momento histórico. La consolidación, a mí me encanta la imagen de las 3 fotos de la OIT, las 3 llaves de la OIT, ¿no? Esa idea del tripartismo, esa imagen de hace 100 años, una llave para los trabajadores, una llave para los empresarios, una llave para los gobiernos, abriendo en conjunto la puerta de la casa del debate sobre el mundo del trabajo. O sea, el fruto de ese proceso filosófico, ideológico y práctico fue la consolidación del estado de bienestar. O sea, los derechos sociales y el derecho del trabajo no son ni más ni menos que el producto de un acuerdo social que trataba de dejar atrás la noche más larga y terrible que tuvo la humanidad, que fueron la que se produjo durante las 2 guerras mundiales. Esta idea de la Declaración de Filadelfia, del trabajo no es una mercancía, pero a mí me gusta mucho plantear la segunda, la cenicienta de las frases importantes de la Declaración de Filadelfia, esta idea de la garantía de paz duradera. Porque si hay algo que yo quiero plantear, es la necesidad de un equilibrio social en el futuro del trabajo. O sea, todo desarrollo tiene que tener un equilibrio, y ese equilibrio es qué es lo que está en el centro del debate, si es el desarrollo económico en sí mismo, si es la acumulación económica en sí misma, o es, como voy a plantear inmediatamente, el humanismo, el desarrollo social armónico, la sociedad, las personas. Por supuesto que el derecho de trabajo dicen que es viejo porque respondió a la idea de un momento de economía en expansión, de ampliación de capacidades estatales, un modelo de alta demanda de mano de obra, en un contexto de desarrollo. Pero sería menospreciar, no entender que el derecho del trabajo fue la materialización de un contrato social en un momento determinado de la sociedad. Y un contrato social que dio equilibrio.
un contrato social que permitió la movilidad social, que permitió el paradigma, esa garantía de que las personas que trabajaban iban a tener un desarrollo económico para ellos y sus familias digno. Y es más, va de la mano con esa idea de que las personas que estudiaban iban a tener un destino de progreso social. Ese era un modelo de sociedad en el cual el derecho del trabajo no fue autónomo, sino que justamente fue parte de un proceso en el cual, por ejemplo, la educación, la salud pública, los servicios públicos de calidad, las empresas estatales de que hicieron el desarrollo energético, la redistribución de la riqueza, en definitiva, que funcionó como el modelo del estado de bienestar durante mucho tiempo. Entonces, insisto con la idea, el derecho del trabajo como parte de una política social, el derecho del trabajo como parte de un contrato social, en el centro del derecho al trabajo como una herramienta de equilibrio, de moderación de los conflictos sociales. Ahora, la pregunta que está arriba de la mesa, sobre la que hay tantas posiciones, tiene que ver con si este cambio de paradigma productivo, esta economía 4.0, que como decía Sofía al comienzo, no podemos terminar de definir, pero que efectivamente tiene en el cambio de competencias, en los nuevos requerimientos, en la afectación de los trabajos de baja calificación, la deslocalización, las cadenas de valor que se desarrollan a lo largo de muchísimos países, desde los países subdesarrollados hacia los países desarrollados, también con una distribución desigualitaria del valor agregado, el trabajo en plataformas, la flexibilidad, efectivamente nos pone en una condición de debate compleja. Y en esa condición de debate compleja hay algunos que en la discusión plantean justamente que vamos a tener menos trabajo en el futuro, y otros plantean que no vamos a tener menos trabajo en el futuro, sino que vamos a tener trabajo de distintas características. Para lo que opinan estos segundos, es clave la educación, la recalificación laboral, la contención de las personas, la formación a lo largo de la vida para garantizar la continuidad del trabajo. Sin embargo, para los que plantean modelos que necesariamente van a achicar los mercados de trabajo, plantean la necesidad de fortalecer las prestaciones sociales, la seguridad social, y ahí vamos viendo cómo se van manifestando los distintos modelos de desarrollo. Ahora, la crisis no es del trabajo ni el derecho del trabajo. Conoce muy bien esta imagen mi amigo Fabio. Es un cuadro que no inventamos nosotros, es un cuadro que está en el informe de la Comisión del Futuro del Trabajo de la OIT, que es un trabajo que hicimos el año pasado. Este es de hace 2 años, este cuadro, que ni más ni menos que muestra que antes de la pandemia todas las condiciones de la economía global eran un desastre. Este cuadro muestra caída en el empleo, aumento, por supuesto, del desempleo, aumento de la informalidad, brecha digital, brecha de género, desigualdad. O sea, si nosotros pensamos que la pandemia va a agudizar todos estos números, y lo sabemos que va a agudizar todos estos números, también podemos afirmar que la situación desigualitaria, la situación de agotamiento del modelo económico ya era previo a la pandemia. Entonces, la crisis que vive, la crisis no es una crisis del derecho del trabajo, del modelo del trabajo, de las formas de trabajo, sino que la crisis es un problema de modelo económico desigual, porque las mayorías de estos datos que plantean la OIT hablan de desprotección, hablan de inequidad, hablan de falta de políticas públicas que generen condiciones de igualdad. Entonces, yo creo, y el planteo para seguir con la cosa de no el determinismo futurista, que el derecho al trabajo sigue siendo una herramienta de igualación, pero efectivamente debe resignificarse en este tiempo, debe avanzar hacia una protección que tiene que ir mucho más allá de los trabajadores en relación de dependencia por cuenta ajena, sino que tiene que abarcar también a
todos los trabajadores, los que están con trabajos formales, los que están con trabajos informales, los que procuran trabajo, y tiene que también vincularse con una política de Estado en un cambio de modelo económico. A mí, miren a quién traje a esta charla en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Lo traje a Gramsci, porque también un poco hay que traer algunas ideas, me parece, del pasado, para nutrir el debate del presente. Porque no resulta justo que nosotros tengamos que debatir en un escenario predeterminado, un escenario determinista. O sea, vemos que la sociedad evoluciona en la inequidad, entonces analizamos en función de ese desarrollo social como si no tuviéramos que intervenir con nuestras políticas para cambiar. Esta idea de la contrahegemonía, y la contrahegemonía implica rebeldía, implica políticas alternativas, implica imaginarse un cambio, porque si no, no podemos plantear un cambio en el destino social. La declaración que bien nos comentaba hace un rato Fabio, yo participé de todo ese proceso, de todas las discusiones, tuvimos en la oficina de Fabio una discusión hermosa donde estuvo el Pepe Mujica allá en Santiago y luego todo el proceso de discusión. Es realmente muy interesante esta idea. La declaración habla de un programa centrado en las personas, pero a mí me gusta más la idea de recuperar el humanismo. O sea, recuperar el sentido del humanismo. Estamos hablando de eso. La idea de un nuevo contrato social también, pero la idea de un nuevo contrato social implica también una nueva gobernanza global para llegar a ese contrato social. Las garantías de protección, en fin. Este modelo que no me voy a detener porque Fabio lo describió muy bien, que es el modelo que se expresa mucho más en el informe de la Comisión que en la muy recortada declaración que votamos en la OIT el año pasado, declaración del centenario. Pero me quedo con esta idea, ¿sí? Un programa humanista, un contrato centrado en las personas, garantías de protección social, igualdad, equidad, de eso se trata, pensar una sociedad que nos cobije a todas como ese gran paraguas que tapa a gente con desigualdades notorias. Pero no es solo eso, porque si no, hay que generar políticas de cambio estructurales en el modelo de la sociedad. Entonces, nosotros también hablamos que esa contrahegemonía tiene que sustentarse económicamente, ¿no? Entonces, para que haya protección social, para que haya menos desigualdad, para que haya condiciones de dignidad, hace falta un cambio en la fiscalidad, un cambio en la política económica, una fiscalidad justa, internacional y redistributiva, un cambio saliendo de la financiarización de la economía para ir a la economía real y a la economía justa. Nosotros hablamos justamente del fin del lucro en algún punto, ¿no? Una economía centrada en las personas, no centrada en el lucro. Y efectivamente eso va también al lado de otros cambios que son necesarios, ¿no? El cambio energético, el desarrollo sustentable de la producción, el modelo de protección climático, ¿no? Y del medio ambiente, una garantía de servicios públicos de calidad para todos y todas, eso está en el centro de la escena actualmente en la pandemia, la salud pública, la garantía de salud pública, la garantía de educación de calidad justamente para que pueda haber readaptación en los mercados del trabajo, la garantía del acceso a la conectividad o del acceso energético. Y como les dije hace un ratito, el tema de la gobernanza global me parece central, el orden mundial, el equilibrio, la gobernanza global, esa posibilidad de acordar normas internacionales que sean cumplidas a lo largo de todo el universo. Básicamente, esa contrahegemonía que para mí le da valor al derecho del trabajo es esta frase que Alfonsín la repetía tanto en la campaña del 83, de no dejar al zorro libre en el gallinero libre para que se coma libremente a las gallinas, ¿no? Y la revitalización del rol del Estado, pero no obvio del Estado antiguo, del Estado ineficiente, sino de un Estado que transite el camino democrático y participativo del desarrollo justo.
Y en ese sentido, el derecho del trabajo se va a resignificar, porque va a dialogar con el derecho social, va a plantearse esa necesidad de tener una flexibilidad inteligente. Me gustaba esa idea que planteaba Omar al principio, ¿no? Que tiene que ver con una flexibilidad inteligente, pero es una flexibilidad inteligente que garantice los derechos de todas y todas para que podamos desarrollarnos en sociedad, para que el trabajo y los derechos sociales estén a la altura de las necesidades de una visión humanista de la sociedad. En definitiva, vuelvo al principio, la única idea que planteábamos era que no podemos ceñirnos a lo que nos quieren mostrar, debemos pensar, actuar y enseñar sin estar sesgado por el determinismo futurista, sino sabiendo que debemos ser capaces como sociedades de construir ni más ni menos que un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más de iguales. Hasta aquí me tocó a mí la presentación, me debo haber excedido, no tanto, parece, así que bueno. Bueno, hasta acá esta parte de la presentación, vamos a hacer una vuelta en el sentido que hicimos uso de las palabras, ¿les parece? Así vamos agregando comentarios, aportes a estas intervenciones. Omar, te toca a ti. Bueno, fueron muy interesantes todas las disertaciones de mis previos, de los colegas que hablaron previamente, incluyéndote a vos, así que he aprendido de esto. Yo lo noto bien argentino, o sea, todos los temas son muy argentinos. Mi función por 20 años, 25 años en Pfizer fue internacional, y me tocó viajar, estar a cargo de Asia, estar a cargo de Asia-Pacífico, Latinoamérica, y trabajar en Europa y en Canadá, y últimamente en Estados Unidos, con mis clientes. Soy de Information Technology, de tecnología informática, así que trabajé mucho dando soluciones tecnológicas a todas las partes de la empresa, en salud humana y en salud animal. Así que lo que yo hablo es empírico, no es algo que pueda sustentar teóricamente, es algo que sea un estudio que haya analizado para la universidad y lo haya llevado a la universidad en NYU, pero básicamente empírico. O sea, lo que voy a comentar es lo que experimenté, simplemente. Y lo que experimenté es, comentaron algo de la Revolución Industrial 4.0. Lo que se ve cuando uno viaja, cuando uno trabaja, no solo viajar, no es viaje de turismo, es viaje para trabajar meses en un lugar, meses en otro, y con gente, aprender su cultura, es meterse dentro de esa sociedad. Lo que ves es que hay una implementación de la revolución industrial en ciertos países, y en otros está muy lejano todavía. Es muy diferente. Vos ves aquí mismo en Estados Unidos, acá hay robótica para lo que pidas. Acá hay, la empresa nuestra tenía una función robótica para vacunar cada huevo, se vacunan de cientos de huevos con una gallinita adentro, con un chicken adentro, se los vacuna uno por uno, todos juntos, con un robot, para que no tengan enfermedades en el futuro, puedan crecer, y por supuesto es para que los pollitos cuando crezcan sanos y no se mueran, que si no sería un perjuicio para la empresa. Ese es un ejemplo de robótica, pero que funciona hace 10 años en Estados Unidos, y que se expandió a Europa y demás. Tenemos en Noruega una empresa que vacuna, y no puede ver casi nada, pero vacuna a los peces. Se vacunan los peces para que no tengan enfermedades cuando están en el tanque todos juntos, se pueden morir la mitad. Pandemia para peces. Bueno, la robótica está, y está para quedarse. El Internet of Things, que es cómo manejar los objetos de la casa, desde el auto, vía remoto, está y funciona. Acá nos venden la heladera con Internet of Things. Te podés conectar y saber en qué estado está, cómo hacer, podés encender el auto, saber todo de tu auto remotamente. Bueno, todo eso funciona. No se lo ve así en los países subdesarrollados. O sea, hay una brecha muy grande
entre la implementación de la revolución industrial como fue la número 2, la número 3 y la número 4, por quizás recursos, por distribución geográfica, por problemas políticos, no lo sé, pero yo lo que vi siempre es una diferencia muy, muy grande en eso. Esa diferencia también ¿a qué hace? Otra experiencia empírica. Aquí, nuestro trabajo, yo fui beneficiado con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque anteriormente tenía que ir a mi trabajo, hacer 1 hora de viaje, volver 1 hora de viaje, peligro en la ruta, peligro de comer cualquier cosa, peligro de viajar dormido. Todo eso se eliminó. Mi trabajo se funciona, y el de mi señora, que trabaja también remota desde casa, se hace todos los días remotamente, sin ningún problema de seguridad, ni vial, ni siquiera de pandemia, porque yo me evito de ir al subte. Antes viajaba en subte, me contagiaba de lo que podía hacer. O sea, hoy por hoy la revolución industrial la veo implementada en países 4.0, en países desarrollados. En países subdesarrollados es algo por venir y no sé cuándo, no tengo idea. El teletrabajo estaba instalado antes de la pandemia, se explotó, y yo personalmente creo que fue la salvación para nuestra economía acá en Estados Unidos, porque la gente siguió trabajando de la casa sin ningún problema. En tema de control, te soy sincero, siempre fui controlado, en cualquier lado, cuando estaba en Argentina, cuando estaba acá. El control laboral existe siempre. Quizás acá uno pueda decir, bueno, ¿tiene la empresa más posibilidades de contrate? Posiblemente. Yo cuando trabajo y trabajo con la herramienta que me da la empresa, me da una computadora para eso. Totalmente sellada, totalmente con lo que se llama el image, la imagen de software es solamente para la empresa. Entonces yo quiero trabajar personalmente, tengo otra computadora con la que trabajo y me meto en Facebook, en Twitter, en donde fuera. O sea, no me compite la empresa con mis cosas personales. Cuando estoy trabajando, desde ya, si estás chateando, se te puede saber si estás chateando o no. Si estás en la empresa es la misma historia. Nosotros sabíamos, por pasar el badge, el ID en el lugar donde uno está, se puede saber dónde está uno a todo momento. O sea, podés saber quién usa baño, quién no usa baño, cuánto tiempo estamos, ¿no? Es muy complicado el tema. Y es cierto lo que dice Sofía, es un tema muy delicado. Esos datos son personales. En Europa se los regula muy fuertemente. La información personal está muy regulada. En Estados Unidos está regulada a nivel farmacéutico o médico. Se llama una ley especial, se llama HIPAA. Regula muy expresamente y nadie puede hacer nada sin consentimiento de uno. O sea, hay regulaciones, hay cuestiones. Igualmente la cultura en Estados Unidos es muy individual, se maneja todo personalmente. Cuando uno trabaja teletrabajo es tu arreglo tuyo con tu empleador. El Estado no interviene, no hay ninguna ley acá. La única ley que existe en Estados Unidos es para el personal que trabaja en el Estado. Es una ley muy general. La que comenté de Italia es bien general también. No se meten en tanto en eso, yo creo que por práctica, porque la tecnología avanza a tal paso que ninguna ley puede ir al mismo paso. ¿Podrá ser algo general? Bueno, esa protección es necesaria. Pero si empezamos a regular cada cosita, de robótica no vi una ley al momento en ningún lado. Por nada. En ningún lugar del mundo. Así que esas son las experiencias empíricas que yo he visto en mi trabajo. Para mí fue una salvación el teletrabajo. Lo estuve promoviendo mucho antes, fue mi tesis doctoral, 20 años atrás. Hoy lo vi implementarse por la fuerza de la pandemia, pero también es cierto de que hay que saber, primero, cómo usarlo, controlarlo, no caer en el 724, de trabajar todo el día, que también me pasaba a mí antiguamente sin teletrabajo. Cuando yo trabajaba en Argentina, por nuestra función informática, trabajaba los fines de semana. Y cuando me mudé acá, la misma historia. O sea, todo depende del rol que uno tiene y qué es lo que acepta también. Porque si no me gustara, me hubiera ido también simplemente de acá. Que es cierto que en otros países es más difícil. Aquí uno puede saltar de un trabajo a otro trabajo, más sencillamente. Hoy con 8% de desocupación, no tan fácil, pero todavía se puede hacer eso. En otros países es más complicado, por bien el tema que nos comentó Roxana, lo informal. Fue una alerta muy interesante, el estudio de Roxana es bellísimo,
desde el punto de vista informal, porque muy poca gente habla de eso y muy pocos lo conocen. La informalidad acá también existe, son los famosos latinos que vienen del sur y que trabajan informalmente. Bueno, existe, es una medida, creo que son alrededor de 40 millones de personas entre 150 en estimado, no es el total, también no son todos ellos, es manejable, no justo, pero existe aquí también la informalidad. Así que te agradezco, Roxana, que hayas traído eso a la palestra, porque realmente es un tema que nadie lo ve transparentemente, y existe desde en Suecia hasta acá. Existe en España con los argentinos, y existe en Alemania con los españoles, existe en todo lado del mundo. Es una injusticia que nos decía Fabio y Marcelo, es una injusticia laboral. ¿Cómo paliarla? No lo sé, ustedes son los expertos. Yo lo único que sé de tecnología, cómo aplicarla a las empresas y que sea eficiente y que el empleado tenga una oportunidad. Lo que bien comentaba inclusive Fabio, educación. Educación es el punto crítico para todos. Yo tuve un viejo profesor hace más de 25 años que hablaba de planeamiento estratégico, y él era muy, muy visionario, y decía, miren, en el futuro, ¿qué va a ser esto? Y va a ser empresas donde vamos a trabajar menos horas, o vamos a trabajar menos gente, pero cada vez se va a robotizar todo mucho más, va a haber menos oportunidades, o vamos a trabajar en servicios, en juegos, en vacaciones, en lo que existe acá en Estados Unidos, que se detectó en el estudio del MIT, más contacto persona a persona, masajes, juegos, bingo, todo eso que ocupa el tiempo ocioso, que es el punto que iba mi viejo profesor y decía, vos vas a ver que de aquí en más vas a tener gente que va a trabajar 24 horas, vas a tener gente que va a estar ociosa, o que la va a tener que mantener el Estado, o que la van a tener que conseguir un trabajo, pero el ocio se está acercando, o en menor cantidad de trabajo, o perdiendo el trabajo. Así que yo lo que vi por acá, no sé si quieren alguna pregunta al respecto, les puedo hablar de lo que vi aquí en Estados Unidos, nada. Muchísimas gracias por tu aporte, que enriquece el debate y que suma también de como lo que vos le decís, o sea, también desde el punto de vista empírico y en la desigualdad del mapa y la propia desigualdad de Estados Unidos, ¿no? De las dos costas ricas y progresistas y todo ese centro que es tan disímil. Así que bueno, muchas gracias y le pasamos a Sofía ahora. ¿Sofía? No, bueno, a mí me parecieron sumamente interesantes todas las exposiciones y la verdad es que me llevo elementos muy útiles en todas. Una cosa que sí me pasa es que no me gusta asociar teletrabajo con Revolución 4.0 porque para mí la revolución no se da por de hecho el teletrabajo ya existe hace un montón de años, o sea, es una cosa que ya sí se terminó a afianzar un modelo que ya venía de antes. Para mí lo que sí caracteriza una revolución industrial es el cambio en la forma de producción, y ese cambio se da a través de la inteligencia artificial y la algoritmización de las relaciones del trabajo y de todos los procesos productivos en una empresa. Eso es para mí lo que caracteriza a esta nueva, si se quiere llamar, revolución industrial. Pero más allá de eso, un poco para mí es un debate global, no es un debate argentino, en el sentido de que la desigualdad estructural que se está generando producto de que estos datos y estos algoritmos se producen y se procesan en el norte global, sobre todo en Estados Unidos, porque Europa también no tiene. Justo hoy, mira, estaba mirando un informe de la CEPAL respecto de ingresos por utilización de nube pública en los distintos países del mundo. Bueno, América Latina produce, no me acuerdo en cuántos miles de millones estaba medido, pero era 7 la cifra, Europa era 40, Estados Unidos era 140. O sea, la diferencia es abismal, no hay punto, no podemos ni empezar a hablar, o sea, realmente el único acá que le puede hacer una especie de sombra en esta revolución industrial es China, no hay mucho más en la ecuación, y China lo ha logrado con normas realmente muy polémicas, como romper la neutralidad de la red, que era un principio histórico de Internet, ¿no? de la neutralidad de la red, o de tener medidas muy restrictivas. De hecho, el control social a través de los datos, a través del sistema de crédito social chino, es muy notorio. Entonces, digamos, es un modelo que ha logrado hacer sombra, pero también a costa
de un costo social muy grande y una pérdida de privacidad enorme y una pérdida de libertad realmente muy grande. Entonces, estamos frente a un mundo que está cambiando, un mundo donde la desigualdad está al orden del día, un mundo donde cada vez va a haber más diferencia entre este norte global desarrollado que mencionaba Omar y el sur global. Cada vez va a ser más grande la diferencia simplemente porque en este capital cibernético los que producen son unos, y los demás somos consumidores de esa tecnología, con lo cual, viniendo con las tesis cepalianas, ¿no?, de debilitamiento de los términos de intercambio, debilitamiento en la capacidad de comerciar de los países, y digamos que cada vez más nos tiraron la escalera, ¿no? Como decía Amartya Sen, es una economía que ya prácticamente es inalcanzable, y en ese sentido me parece que la participación del Estado, como bien dice la economista italiana Mariana Mazzucato, ¿no? Esto de tener al Estado como promotor de la tecnología, como inventor de la tecnología, digamos, en alianza con un sistema privado, ¿no? Obviamente, porque Mariana Mazzucato no dice el Estado sí, el privado no, sino hay que tener una alianza entre el Estado y el privado para poder llevar adelante una tecnología, y de hecho ella lo demuestra contando la historia del iPhone y cómo el iPhone fue una participación público-privada y demás. Me parece que eso es clave, y si tenemos que entender dentro de esta dicotomía, ¿no?, de quién va a ser el Estado o va a ser el mercado, y quién va a manejar los datos y cómo se van a manejar, me parece interesante empezar a pensar los datos como un bien común, no un bien público ni un bien privado, sino un bien común, como el agua, como la educación, como la salud, donde los acuerdos de privacidad se lleven adelante con participación de la sociedad civil en un ámbito tripartito. Digamos, el modelo OIT llevado a la gestión de los datos que van a ser la materia prima de esta revolución industrial 4.0. Entonces, si va a haber un acuerdo de privacidad, evidentemente todos los actores de ese acuerdo tienen que participar para determinar cuáles van a ser las cláusulas de ese acuerdo de privacidad. Hay que empezar a pensar modelos tripartitos de gestión de la materia prima de la revolución 4.0, porque es la única manera de tener un modelo de concertación democrático que nos lleve a una redistribución de esta tecnología para que el eje sea puesto en el hombre, digamos, para que no seamos meros consumidores de tecnología, sino que también podamos empezar a ser productores de tecnología de la mano del Estado y de los privados, pero sin que esta acumulación de datos lleve a un sistema autoritario como el chino o a un sistema desigual como el norteamericano, digamos. No es ninguno de los dos modelos el ideal a seguir, hay que generar un nuevo modelo. Entonces, en este sentido, ir en contra de este determinismo tecnológico, donde hay que optar entre un modelo y otro, donde parece ser que hay que elegir entre la desigualdad o el autoritarismo. Bueno, no, ninguno de los dos. Me parece que hay que empezar a pensar en modelos tripartitos de gestión de la materia prima, siguiendo con lo que ya venimos practicando desde el ámbito del OIT y desde otros lugares, para hacer una economía más humana y más democrática. Y obviamente en este sentido también lo que decían de la educación, a mí me parece clave, porque claramente esta materia prima, ¿quién la gestiona? ¿Quién puede procesarla? ¿Quién puede tener el valor para poder desarrollar esta tecnología? Claramente mano de obra calificada, claramente trabajadores que tengan las capacidades para hacerlo. Con lo cual, si la nueva revolución industrial se va a gestar a partir del procesamiento de datos, necesitamos trabajadores que puedan procesarlos, trabajadores idóneos que puedan abordar esos puestos de trabajo, y eso es una fuerte inversión en carreras STEM, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido redirigir los esfuerzos y el gasto público que se hace en educación para orientar hacia ese tipo de carreras es clave. Yo, por ejemplo, conozco un montón de economistas que están haciendo especializaciones en tecnología y en programación y se están cambiando, ¿no? Porque el machine learning no es otra cosa que estadística aplicada, y si hay algo que sabemos los economistas es estadística. Entonces, ¿no? Como de repente una ciencia social se pudo retransformar y reconstruir para poder abastecer estas carreras STEM que son tan necesarias y tan productivas, y donde América Latina claramente tiene algo para decir ahí. Hoy justo estaba mirando las cifras, nosotros en Argentina tenemos un 22% de egresados anualmente en carreras STEM, México un 25%, Brasil un 17%, que son números muy elevados para el resto de la región, todavía dejan bastante que desear respecto del resto del mundo,
pero estamos ahí, estamos en carrera, porque somos los países que estamos mejor posicionados en la región respecto de eso, con lo cual hay que empezar a invertir más en ese sentido para lograr reducir la informalidad y empezar a generar mayores puestos de trabajo más tecnológicos que puedan generar puestos de trabajo del mañana, ¿no? Así que bueno, un poco esa era la reflexión que fui armando a lo largo de todas esas exposiciones, para poder redondear un poco las ideas. Muchísimas gracias, Sofi, muchísimas gracias por tu aporte. El turno de Roxana ahora. Sí, a ver, 3 puntos que me marqué aquí en función de lo que hemos venido charlando y discutiendo. Un aspecto que me parece importante, que en parte retoma lo que decía Omar también, es cómo uno piensa desde el sur, de alguna manera, ¿no? El impacto del cambio tecnológico. Y en este sentido, me parece que es interesante reconocer que esta discusión de el impacto tecnológico y cómo moldea y cómo impacta en los mercados de trabajo, claramente no es una discusión nueva. Ni siquiera es nueva para nosotros acá en el sur, digamos, ¿no? De hecho, si uno se remonta un poco a ver estas discusiones, esta discusión fue muy fuerte también en la década de los 90, de cómo impactaba la apertura de la economía junto con el cambio tecnológico, y no solo cómo impactaba en la demanda de empleo, sino en la desigualdad o en la polarización. Con lo cual la pregunta es, bueno, ¿qué tiene de nuevo esto, sobre todo para países que vienen con rezagos tecnológicos? Y un poco lo que decía Omar, no es lo mismo el impacto y la robotización y la digitalización que uno ve en el norte o en Estados Unidos vis a vis lo que efectivamente observamos, porque las condiciones previas son distintas y porque la adopción y la penetración de la tecnología tiene una dinámica y una intensidad que claramente es distinta al norte, y que no necesariamente cuando llegue en su plenitud va a tener los mismos impactos que uno observa en el norte. Y en ese sentido, aún mirando las discusiones, por ejemplo, en esta materia en Estados Unidos, es interesante ver que los hallazgos y las discusiones han ido cambiando, ¿sí? Desde la idea más pesimista, que un poco lo marcabas, me parece, vos, Marcelo, que era la irrupción de la tecnología reemplazando absolutamente a todos los trabajadores, hasta discusiones, me parece a mí, más interesantes, incluso lo que muestran los estudios más recientes en materia de los impactos que efectivamente se están midiendo, y quizás también más complejo, que no es que las robots y el cambio tecnológico reemplazan a todos los trabajadores, sino que reemplazan a cierto tipo de trabajadores. Y eso me parece que es interesante, porque entonces ahí es donde uno tiene que poner el foco, ahí es donde uno tiene que poner la mirada. Y además, pues no solo es el reemplazo de estos trabajadores, sino qué impacto tienen, por ejemplo, en la distribución del ingreso. Y efectivamente, los argumentos que se están planteando y la evidencia parece ir en ese sentido, sobre todo en Estados Unidos, es que reemplaza a los trabajadores que están en la parte central de la distribución. Que de alguna manera, si uno lo compara con las discusiones de los 90, no es tan dramático, porque las discusiones de los 90 era que esto sesgaba toda la demanda de empleo hacia mayores niveles de calificación, y era permanente la demanda por mayores calificaciones, porque era la cola superior en nivel educativo, la cola superior de la desigualdad, la única que se beneficiaba de ese cambio tecnológico, mientras que caía absolutamente todo el resto de la demanda de la escala salarial de la mitad hacia abajo. Bueno, los nuevos estudios lo que plantean es una suerte de polarización, porque no solo continúa obviamente la demanda por mayor niveles de calificación y mayor nivel educativo, sino que aparece una demanda que a priori no estaba pensada y que efectivamente se está mostrando, y que tiene que ver con aquellas actividades que no son rutinarias y por lo tanto no son fáciles de ser codificadas y reemplazadas por un robot, pero que no necesariamente se ubican en la cola superior y están asociados a mayores niveles de calificación, sino que se ubican en la cola inferior. Y en algún sentido son tareas no rutinarias, pero no necesariamente requieren demanda no son tareas cognitivas, sino que son más bien tareas de bajos requerimientos educacionales, pero que no son rutinarias. ¿A qué me refiero? Básicamente a las tareas de servicio, y sobre todo servicios personales, y por supuesto, obviamente, las tareas de servicio de cuidado. Y esto claramente es una buena noticia por muchas razones, pero para economías como las nuestras, eso claramente es una buena noticia, porque implica que hoy y mañana con más intensidad que hoy probablemente, tengamos demanda por personas que se ubiquen y que desarrollen estas tareas de servicios personales. Y para un conjunto de población que pensábamos hasta hace un par de años o décadas que probablemente las dificultades en materia de inserción laboral iban a ser crecientes, ahora hay una demanda que además va a ser creciente por el envejecimiento de la población. Entonces, no solo servicios de cuidado a la población de menor edad, la parte inferior de la distribución etaria, sino
la parte de arriba que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Ahora, eso no es magia, y eso implica efectivamente también para esa población calificarla, certificarle, darle los conocimientos que el mercado requiere, de modo tal de además que esas personas puedan brindar servicios de calidad. Hoy esos servicios se brindan de manera más precaria, absolutamente informal, de un lado y del otro, de quien requiere esos servicios y quien los brinda. El punto ahí central es cómo uno avanza, y ahí la política pública y nuevamente las políticas activas del mercado de trabajo tienen un rol fundamental en cómo mejorar, por un lado, las condiciones de trabajo de esa población, de modo tal, por otro lado, de brindar servicios de calidad. Y ahí me parece que hay un eje central en donde hay todavía un camino muy fuerte por seguir. Argentina tiene que avanzar en ese camino, y me parece que eso, ¿sí?, da, por un lado, mejores servicios para la población que lo va a requerir, y por otro lado, da una oportunidad de empleo para la población que hasta hace un par de años creíamos que estaba más complicada en el mercado de trabajo. El segundo punto tiene que ver con cómo utilizamos la tecnología, ¿sí?, no solo como algo que nos viene a quitar empleo, sino como es un instrumento que usamos a favor de mejorar las condiciones laborales. A ver, un punto que me parece central, cuando uno habla del empleo basado en plataformas, obviamente muchas de esas ocupaciones no son nuevas, digo, las tenemos de hace mucho tiempo, solo que ahora adquieren una dimensión o unas características particulares porque están mediadas por la tecnología. Digo, cuando uno mira a los trabajadores de delivery, claramente no es una tarea, no es una ocupación nueva, solo que ahora obviamente están visibilizadas y están mediadas por la tecnología. Bueno, ahí tenemos un punto importante de cómo utilizamos esa tecnología, esa información que ahora está visible y que antes estaba mucho más invisibilizada que antes, justamente para mejorar las condiciones laborales. Quiero decir, el impacto de la tecnología en la dinámica laboral, obviamente además no es lo mismo dependiendo de cuál es el punto de partida, ¿sí? En algunos países puede generar mayores precariedades, mientras que en otros países puede ser utilizado efectivamente a nuestro favor para mejorar las condiciones laborales de ciertos trabajadores. Y por último, rápidamente, obviamente estos cambios tecnológicos, esta irrupción de la tecnología de manera acelerada, acelera estas transiciones que yo comentaba anteriormente en el mercado de trabajo. Y claramente, más hoy que antes, la necesidad de generar garantías de ingresos es obviamente fundamental. Y aquí no es solo los trabajadores formales, obviamente el conjunto completo de trabajadores, formales e informales, porque obviamente estos tránsitos se van a ir acelerando. Y entonces, efectivamente, me parece que una discusión importante es, con las capacidades y los espacios fiscales que tenemos en la región, cómo avanzamos en la mejor combinación de instrumentos contributivos y no contributivos para darle ciertas garantías de ingreso a estos trabajadores que claramente van a estar rotando y van a estar rotando más en el mercado de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, Roxana. Fabio, tu turno. Bien, Marcelo, a ver, breve y rescatando algunos elementos. Ahí me parece que hay esta necesidad de pensar en el catch-up que tenemos en lo tecnológico, ahí lo destacó muy bien Omar, y la otra brecha que uno podría caracterizarlo por lo social, institucional, ahí Roxana mencionó un poco la calidad de los servicios, y me parece que hay una agenda para construir muy importante en el sentido de poder poner a la economía y a la sociedad en un sendero de prosperidad que permita reducir la brecha que tenemos con los países más desarrollados, y eso, la tecnología, la innovación, la inversión en investigación y desarrollo es clave, y tiene que ser el dinamizador del crecimiento económico que permita también generar mejores condiciones en el mercado de trabajo. Y el otro, lógicamente, tiene que ver con ese desarrollo institucional, que las instituciones funcionen. Por eso me parece muy importante también, no solamente las instituciones generales que interactúan con la ciudadanía, sino también específicamente las instituciones del trabajo. Roxana mencionó las políticas activas del mercado de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los servicios públicos de empleo, o los servicios de empleo en general, ya sean prestadores privados o públicos, en esta coyuntura tan especial. Y esto es un desafío global, no solamente lo tenemos en Argentina, en América Latina. Hace unos días le recomendé a Roxana una película británica, se llama Yo, Daniel Blake, no sé si la han visto, donde muestra la desaventura de un pobre trabajador mayor que todavía no tiene la edad
de retiro, pero que se confronta con el servicio público de empleo, donde para poder recibir la prestación lo mandan a llenar en una plataforma el currículum y mantenerlo actualizado y tener una formación virtual. Y claro, no está preparado, no tuvo la educación, no tiene las habilidades digitales y termina perpetuando una situación de exclusión de distintos segmentos. Entonces, ahí no es un problema que la institucionalidad parece moderna, pero pierde conexión o no está acomodada a la realidad social en la cual se tiene que desempeñar. Entonces, el crecimiento, el desarrollo institucional no es solamente ponerle tecnología a los servicios públicos, sino que esa tecnología está en función también de la realidad que tiene la población en edad de trabajar, si se quiere. Entonces, el catch-up tecnológico acompañado y de la mano también del desarrollo del catch-up institucional. Y el segundo tema es la necesidad de, una vez que uno puede hacer funcionar o poner en un sendero de prosperidad a nuestras sociedades con esas dos herramientas, ¿no? Lo tecnológico y lo institucional, claramente el modelo de desarrollo en general que observamos en el mundo, a pesar de que hay algunas excepciones, es que no incluye o no genera empleos para todos. Entonces, ahí hay que tener una acción decisiva en ese grupo también, ¿no? De cómo invertir en las instituciones laborales, que es cómo generar un modelo social que permita no dejar rezagado, no dejar excluido a estos colectivos de trabajadores que por distintas circunstancias, ya sea coyuntural o más estructuralmente, están excluidos. Por eso la importancia de la garantía laboral universal, por eso la necesidad de la representación colectiva de distintas formas, que no quiere decir que sea solamente sindicatos o gremios empresariales, digamos. Hay otras formas de representación que ayudan también a integrar a estos colectivos y a tener un mecanismo de diálogo para construir un modelo social que no deje o no incremente las brechas de exclusión. Entonces me parece que eso también es algo decisivo y que trasciende, ¿no?, a las instituciones también de mercado de trabajo laborales, o lo que conversamos acá en los temas del futuro del trabajo, ¿no? Una concepción más sistémica de sociedad y cómo tenemos instituciones más inclusivas. Bueno, esa es mi reflexión, Marcelo. Muchas gracias por la oportunidad. No, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Hemos llegado en nuestro tiempo. Ha sido un honor compartir con ustedes este panel. Realmente agradecerles en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y también transmitir, hablo en nombre de todos nosotros al decano de la facultad, al doctor Palen, al doctor Rivero, que hizo el contacto con Omar y que lo admira tanto y aprecia tanto, que me lo transmitió, al doctor Flores, al doctor Berardo, que siempre están atrás de la organización del ECOM, y por supuesto también agradecer a todos los y las asistentes a esta charla, que seguramente son muchos, porque la ECOM tiene una importante convocatoria, y han tenido la generosidad de ponernos en un sitio de privilegio a todos nosotros en la agenda de esta conferencia. Así que les agradezco nuevamente a los panelistas, les agradezco a los asistentes, y seguramente en la próxima ECOM, con otros temas, con nuevos desafíos, trataremos de convocarles para compartir un momento con la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas, que es muy grande. Saben que es la Facultad de Ciencias Económicas más grande de Latinoamérica, y todos los que somos parte de ella, los estudiantes, los docentes, el personal también no docente, los graduados, los investigadores de la facultad, conforman una comunidad muy dinámica y muy participativa. Muchísimas gracias de nuevo, y nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Muchas gracias, saludos a todos y a todas.